A continuar con este paréntesis que habíamos dicho que tendríamos en el Evangelio de Marcos para dar paso a tratar algunos temas concernientes a la familia de una forma más directa, porque los jueves sé que muchos por diversos motivos no suelen estar, pero los domingos, salvo excepción, la mayoría estamos. Así que bueno. Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Efesios 6 del 1 al 9. Dice la Escritura: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Los versículos del 10 en adelante lo hemos estado tratando en lo que es los jueves, los estudios de los jueves, hablando acerca de la armadura de Dios y demás. Si alguno de vosotros no ha tenido esa oportunidad de estar, están grabados los estudios y usted puede escucharlos, como hemos dicho anteriormente, en el canal de YouTube de la iglesia. Pero en esta sección, que abarca a partir del capítulo 5, versículo 21, hasta el 6, 9 de Efesios, hemos querido tratarlo aquí los domingos, porque son aspectos muy concretos que tienen que ver con la relación de esposo-esposa, de hijos y padres, y también de amos y siervos, entre comillas, o actualizado a nuestra época, lo que son empleados y patrones o jefes. Entonces, bueno, ya hemos visto en la primera sección, en el primer mensaje que intentamos presentar de este asunto, el versículo 21, someteos unos a otros, del capítulo 5, en el temor de Dios, de una manera general. Posteriormente pasamos a hablar acerca de lo que era la sujeción y las responsabilidades, en este caso del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo. Hablábamos de la mujer, en este caso tenía que centrarse en dos palabras, como habíamos mencionado. Era sujeción y respeto. Eran las dos cosas que en el versículo, o en los versículos que vemos aquí desarrollados, se destacan y se centran en el aspecto de la mujer. Pero con relación al hombre no había dos palabras, sino una lista de cosas. Y como ustedes saben, cuando la Biblia te da una lista de cosas es porque dice: yo quiero que tú hagas más hincapié en todo esto. Y decíamos por ende que la mujer hasta cierto punto lo tenía más simple o más sencillo que el hombre, porque ser hombre y llevar la responsabilidad tenía un conjunto de implicaciones. Por eso está hoy en día tan de moda que muchos hombres no quieren ser hombres, entre comillas. Y los que son hombres dicen: bueno, yo quiero relajarme y que haga otra, que lo haga otro. Quieren dar un paso al lado. Princesos. También. Muchos hombres no quieren asumir la responsabilidad de hombre. Entonces, esa es la tendencia moderna en la que tristemente nos estamos viendo hoy en día. Y ojo que eso no se cuele dentro de la iglesia de Dios, porque eso es una tendencia del mundo.
no de Cristo ni de la palabra de Dios. Entonces, para el hombre hay un grupo concreto de cosas que tiene que cumplir, una lista. Y la mujer habla de dos: sujeción y respeto con respecto a su marido. Y ahora continuaremos con los hijos y con los padres. Y esta sección abarca del capítulo 6 los versículos del 1 al 4. Son 4 versículos, de los cuales 3 hacen referencia ¿a quién? ¿A los padres o a los hijos? A los hijos. Los 3 primeros hacen referencia a los hijos y el último, el cuarto, a los padres. Por ende, el 75% de lo que vamos a tratar hoy, según la Escritura, tendrá que ver con los hijos, para intentar ser fieles al texto que acabamos de leer y a la palabra de Dios, en este caso. Por ende, va primero con vosotros, hijos. Amarrarse los pantalones, lo que tengan, o la cinturón, o si no, espero que no me cojan manía los hijos, pero como ya le dije anteriormente, mi objetivo con predicar la palabra de Dios no es agradar a los hombres, sino intentar ser fiel a lo que la Escritura enseña y dice. Nos guste más o nos guste menos. Pero ya les dije, los esposos o las esposas, algunos se podrán enfadar, pues no es mi culpa. ¿Qué puedo hacer? Hoy los hijos, hoy va con vosotros y también algo con los padres. Aquí la Escritura es clara cuando dice a los hijos, hoy nos vamos a centrar en esos 4 versículos: obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quiénes son hijos aquí? Gloria a Dios, todos somos hijos. Ahora bien, ¿quiénes son padres? Ya hay menos. No, hay uno que levanta la mano: yo soy padre espiritual. No, eso no cuenta. Estamos hablando de padres en la carne. No, no así. Bien, los hijos tienen la responsabilidad, el deber, el mandato por parte de Dios de obedecer a sus padres. Decíamos la excepción, o el aclarando, en el Señor. Sé que algunos de ustedes quizás habrán conocido a Cristo en una edad temprana, algunos de ustedes, y habrán tenido la desdicha, hasta cierto punto por así decirlo, de tener padres inconversos. Ese ha sido mi caso, por ejemplo. Y cuando tus padres son inconversos, tienes una batalla muy dura que librar. O muchas batallas muy duras que librar. Y es importante que recordemos que la Biblia nos manda a obedecer, pero en el Señor. Por eso en el libro de los Hechos recalca que es necesario obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. Cuando tienes padres no creyentes, eso no quiere decir que un padre normal, aunque te pida que hagas algo concreto, esto a los hijos: yo quiero que estés aquí a las 9 de la noche. Un padre inconverso te pide eso: hijo, el culto se acaba a las 9:15, 9:20, pues tendrás que irte un poco antes, o negociar con tu padre, o tu madre: mira, mamá, es que el culto se acaba, o papá, se acaba a tal hora. No me importa. Y es una batalla complicada, porque tienes que obedecer y sujetarte, no te queda de otra. Y he conocido a varios en esa circunstancia, en la cual tienen que obedecer a sus padres y tragar, como dicen. No te queda de otra, tienes que obedecer a tus padres. Pero creo que de la mayoría que están aquí, o prácticamente todos los jóvenes hijos que están aquí, gracias a Dios tienen padres creyentes. Por ende, hay muchas de estas cosas que no van a aplicar y de las cuales se libran. No tendrán la excusa de decir que no voy a obedecer a mi padre o a mi madre porque no está en el Señor. Ustedes tienen padres que están, entre comillas, en el Señor en mayor o menor medida. No todo el mundo, sea padre, sea hijo, está en la misma condición espiritual. Hay algunos que están dando, como dice el mismo Jesús, fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Y hay algunos que a veces dan poco fruto o un fruto muy extraño, un fruto picado, podrido, como algunas plantas por ahí. Pero ustedes, gracias a Dios, tienen la ventaja, hijos, a los cuales se dirige hoy el asunto, de que sus padres están, entre comillas, en los caminos de Dios. Por ende, es muy probable que a ustedes no les aplique el dicho que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque se supone que tu padre y tu madre están siendo dirigidos por Dios. Porque ¿quién es la cabeza del hogar? Cristo. Cristo es la cabeza del hogar. Luego sigue el escalafón el padre, la madre y los hijos, el perro, el gato, o el gato siempre manda más que muchos, también. Bueno, eso ya como lo veáis. Pero eso es el orden bíblico.
en cuanto a la autoridad dentro del hogar. Eso es así. Se supone que tus padres están siendo dirigidos por el Señor para criarte, te guste más o te guste menos. Por eso la Biblia nos habla claramente y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecerlos. O sea, haz lo que te dice. Haz lo que tu papá y tu mamá te dicen. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Eso es irrelevante, pero lo tienes que hacer. Si lo haces de mala gana, pues te va a costar el doble. Así que intenta que te guste. Eso es así. Eso es así, eso es lo correcto. Porque la Biblia dice que esto, versículo 1 al final, esto es ¿qué? Justo. Y seguro que habéis escuchado la frase, en hijos principalmente, no es justo, no es justo, no es justo. Les suena, ¿no? Las pateaditas de alguno, o alguna por ahí, algún hijito malcriado. Que yo creo que ya no dan palos como antes, ni chanclazos, pero bueno, algún hijito malcriado hay por ahí, o hijita. Usted sabe, hijo, lo que no es justo, que su papá o su mamá se tenga que levantar tempranísimo a trabajar para mantenerlo a usted, y que usted venga a patear y a hacer el tonto. Usted sabe lo que no es justo, que su padre y su madre se tengan que esforzar a aguantar a un jefe o a una jefa medio insoportable para ganar dinero, para intentar mantenerlo a usted y que usted no corresponda a ese esfuerzo. Eso no es justo. Y la Biblia por eso te dice, obedeced, hijos, a vuestros padres, porque eso es lo justo. En la época de algunos de ustedes que están hoy aquí, de la gran mayoría de ustedes, les veo ya que son de más del 80 para allá, los pañales eran de tela. No eran desechables. En mi época, yo soy un adolescente prácticamente, sí habían pañales desechables, pero como eran tan caros, no nos lo ponían. Y me decía mi padre que había que lavar los trapos esos. Eran trapos que había que lavar cada vez que el muchacho hacía alguna necesidad. Yo sí llegué a ver en mi niñez pañales desechables, pero no era para nosotros los pobres. Eso no era para pobres. Hoy en día sí, ya hay pañales desechables muy baratos y tal, y no, ya no se usan esos pañales de trapo, salvo algún niño muy alérgico, cosas así, que alguna ocasión he visto. Pero eso es una cosa que no existe prácticamente en los países, en la mayoría de nuestros países, por no decir en ninguno, prácticamente. Pero imagínese usted a su madre o a su padre teniendo que limpiarle. No huele a flores, ninguna de las cosas. No es justo que ahora venga usted y no obedezca. ¿Y usted sabe lo que escuché yo a un hijo contumaz y rebelde, delincuente, bueno, casi hijo de Satanás? Es que yo no lo mandé o yo no la mandé. ¿Cómo? ¿Cómo así, muchacho? Eso ya no es ser malagradecido, eso es un hijo, primo, sobrino de Satanás, prácticamente. Yo los he escuchado. Y algún vídeo habrán visto ustedes de gente y de hijos, entre comillas, por llamarle de alguna manera, así. Por ende, obedecer, hijo, es lo mínimo que tú puedes hacer. Porque eso es lo justo. Criar a un hijo cuesta mucho sacrificio. Criar a 2 o a 3, imagínate lo que cuesta. Los que tienen hermanos más pequeños saben que los niños pequeños muchas veces de noche no duermen. O no duermen bien. Pero el problema no es que no duerman bien, es que molestan al barrio entero. Pero los que lo sufren son los padres, que tienen que estar ahí. Sí. Y usted ve que son las 4 y que le queda 1 hora para irse a trabajar. Y usted así con el niño. Y si tiene fiebre, y si tiene los dientes que le están saliendo, mire mi hermana, mi hermano, ¿qué está haciendo hoy en día la mayoría de la juventud española? No quiero hijos, no quiero ni verlos. No quiero saber de hijos. 2 perros como mucho. Esa es la modernidad. Y he oído en creyentes cosas así. En jóvenes creyentes ya se comienzan a escuchar estas cosas. Ojo con esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y escuché a un jovencito que me dijo eso y yo le pregunté, ¿y por qué tú no quieres? Si es para dedicarte a Dios y para tener todo el tiempo del mundo para Dios, perfecto. Pero si hay un motivo diferente a ese, no, es que yo quiero vivir mi vida. ¿Cómo?
Eso no es un motivo bíblico para tú justificar una acción como esa. Entonces tienes que tener ojo con esto. Hay que tener cuidado. Obviamente no todo el mundo está llamado a lo mismo, o a ser padre, a formar una familia, eso yo lo entiendo. No todo el mundo está llamado en ese aspecto a lo mismo. Y tristemente hay personas que tienen dificultad, son estériles, etc. Eso no se puede controlar, eso está claro, eso no se discute. O, obviamente, hay mujeres u hombres a los cuales el Señor no le ha dispuesto que se casen y que formen una familia. No pasa nada, oye, si Dios lo ha dispuesto así, no pasa nada. Pero que sea un motivo de Dios, pero no un motivo del hombre. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque no quiero complicarme la vida. Hijos, en el Señor tenéis que obedecer a vuestros padres porque eso es lo justo. Tú has sido justificado por la sangre de Cristo para que actúes de una manera justa. Pero no solamente la Biblia te manda a obedecer, porque la muestra de que tú obedeces a tu padre y a tu madre, según el versículo 12, es que le honres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honrar, esto es un mandamiento directamente del Antiguo Testamento, es kabod, que significa reconocer el peso o el valor o la dignidad de alguien. La honra es sinónimo, en este caso, de obediencia. Honra, respeta a tu padre y a tu madre. Y el apóstol Pablo aquí se moja porque dice que este es el primer mandamiento con promesa. Respeta, honra a tu padre y a tu madre. Pero pastor, ¿qué es eso de honrar? En mi país, en vuestros países yo creo que no, en el país de la hermana se utiliza una frase que cuando usted se levanta por la mañana, usted le dice, bendición papá o bendición mamá. Y allí le llaman el besar la mano. Eso se ha perdido ya, ahora ya en la juventud, eso se ha perdido. Recuerdo que una vez me llevé una paliza por no hacerlo. Pero bueno, eso es que yo era un angelito, cuando dormía era un angelito de jovencito. Pero bueno, por eso te dan tus palos. Allí era muy tal, porque eso según se consideraba una falta de respeto. Y era a los abuelos y tal. ¿En vuestros países se usa eso? ¿En qué país se usa eso? En Venezuela. ¿Qué la bendición mamá? O sea, pedirle la bendición al padre, a la madre, al tío, a quien sea. Y si tú te levantabas en la mañana, o si tú te encontrabas y le preguntas, ¿yo dormí con usted? Yo dormí con usted, ¿por qué usted no me ha pedido la bendición? Porque usted sabe que, tenga, para que espabile. Esto funcionaba así. Ya eso es, hoy eso no existe. Yo sepa, no existe. ¿A usted le ha pasado? Sí, no, le trae a mi mamá, a la mamá, le trae bendición y me dice, lo único que digo fue, primera bendición. Bien. Pero es una cosa que estás pidiendo tú, pero te cayó colleja, ¿no? Pss, qué buena es tu madre, madre mía. Qué demasiado buena. Por eso, tienes que meterle caña al muchacho. Pero en muchos de estos países no se usa eso. Y aquí en España los padres dicen, no, llámame tú. Que me siento mayor. ¿Cómo que usted? Llámame tú. Porque se siente mayor. No me llame de usted, llámeme de tú. Somos colegas, chaval. Vale. La honra, el respeto, jóvenes, esto te lo tendrá que decir tu madre y tu padre. Papá, ¿cómo tú quieres que yo te honre? Mamá, ¿cómo tú quieres que yo te honre? Hay padres que para ellos una honra es que su hijo tenga un título universitario. Esa es su honra. Ah, no, mamá, yo te voy a honrar con comprarte unos zapatos. Yo no te pedí eso. Si la honra es para mí, el que la va a pedir soy yo. Hay madres y padres cuya honra es en dinero. No, yo quiero que tú me des por lo menos todos los meses 100 euros, 200 euros. Hónrame así. Si tu objetivo es honrar a tu padre y a tu madre, no es honrarle como te dé la gana. ¿Recuerdas lo que hacían los escribas y fariseos? ¿Qué decían? Es corbán, o sea, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo agradarte. O sea, es que no tengo con qué ayudarte, papá y mamá, porque es que ya lo di todo de ofrenda. Que mentira, que no daban todo de ofrenda. Pero era una forma en la que ellos se excusaban para evitar la responsabilidad de ayudar a su padre y a su madre económicamente cuando lo necesitaban. En este país, por ejemplo, en España, es menos común,
Porque las personas mayores pues tienen ciertas facilidades, subsidios, ayudas, pensión, etcétera. En muchos de nuestros países, como la mayoría de los que yo veo aquí, hombre, la mitad somos españoles, pero la otra mitad somos menos españoles. Pero ustedes saben que no hay un sistema de pensiones como tal muy bien estructurado. Que muchos de nuestros padres no tuvieron la oportunidad de tener carrera universitaria o trabajos en el gobierno que le permitieran acceder hoy a una pensión digna. Lo saben, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros, los hijos, que somos adultos, etcétera, etcétera, a ayudar económicamente a nuestros padres también. Y esa es una forma de honrar a tu padre y a tu madre, el tú ayudarles económicamente. Tienes que ayudar a tu padre y a tu madre si tu padre o tu madre te piden ese tipo de honra. Si tu padre y tu madre tienen las situaciones resueltas y no lo necesitan, tú lo harías de forma voluntaria según ellos dicen, bueno, le quiero tener un detalle, le voy a pagar un viaje a Punta Cana a papá y mamá. Bien, ¿oíste, Lucas? Un viaje a Punta Cana a papá, pues así, qué sé yo lo dejo caer. Pero, si cuela, cuela. Ustedes, los hijos, dicen, si papá y mamá no tienen esa necesidad económica, ¿cómo puedo honrarlo? Hay padres que son muy generosos y dicen, no te preocupes por nada, mi hijo, tú haz tu vida y olvídate, no pasa nada. Hay que ser detallista. Pero hay padres que dicen, no. Puedo poner el ejemplo de mis padres. Ellos querían los dos tipos de honras, pero bueno. Él decía, yo quiero aquí un título universitario con el nombre de cada uno de los hijos. Y en la pared de su casa lo tiene los tres. Y eso para él es una honra, porque cuando va a la visita, él le dice, mira esto. Él no tuvo la oportunidad ni siquiera de ser bachiller. Sí que se desenvuelve, tal y cual, y ha hecho muchas cosas por encima de sus posibilidades. Pero no tuvo la oportunidad porque era una persona del campo, con mucha dificultad, luego tener que levantar una familia, etc. Pero fíjate que esa honra que él pide le incluye, porque el primer apellido que tú llevas, ¿de quién es? ¿Y el segundo? Entonces, en ese título que dice licenciado, que dice doctor, que dice bachiller, está honrando a papá y honrando a mamá. Pero no solo a papá y a mamá, sino al abuelo, a la abuela, al bisabuelo, o sea, tú estás honrando casi a una generación con eso. O sea, no nos hemos puesto a pensar, muchos de nosotros los jóvenes, los que gracias a Dios hemos adquirido estudios superiores y demás, o hemos podido adquirir ciertos estudios, que no estamos honrando solamente al padre y a la madre, o a mí mismo, sino a generaciones probablemente que vinieron de un campo de por allá atrás, donde nada más había lodo y monte. No quiero que nadie se ofenda, pero mis padres vinieron de un monte y mis abuelos, yo iba del calle, era monte y campo, que ni carretera había. En caballos, vacas, yo sé de todo eso, vamos. Cosas así de simple, te dice, wow, estamos con esto, hijos, honrando, padre, madre, abuelos, etcétera. Y si el padre o la madre te dice, yo quiero que tú me honres así, hijo, prepárate porque lo tienes que hacer. Porque la Biblia te dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tu papá no te está pidiendo que le bajes una estrella o que le pongan el nombre, como por ahí que se puso de moda hace unos años, que compraban estrellas. Lo habéis visto eso, ¿no? Dije, mi amor, mira, te he comprado esa estrella. Y dice, ¿cuál de todas? Esa, sí, vale. Y le he puesto tu nombre, vale. Y había gente que la compraba supuestamente. No me acuerdo a quién era que por internet la compraban las estrellas. Tonterías. Si tu padre te pide ese tipo de honra, hijo, tienes que hacerlo. Tienes que esforzarte en conseguir eso. Ojo, padres. Hace unos años había una madre que me daba la queja sobre su hija. Me decía, pastor, es que yo no entiendo esto. A esta muchacha le he repetido 80 veces que quiero que haga así, 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 o que actúe de tal cual, tal manera. Yo estoy simplemente escuchando a la madre. Y me está dando unos datos de su hija y de la vida de su hija que yo digo, no puede ser que esta madre sea la única que no se da cuenta que su hija tiene una discapacidad. Hay que tener en cuenta cuáles son los límites de tu hijo o de tu hija. En mi tiempo,
de estudiante, había una madre que el hijo, sabía leer apenas, aprendió a leer como con 12 años. Pero el sueño de la madre era que ese hijo, como estaba de moda, descubriera la cura del SIDA, que fuera médico y descubriera la cura del SIDA. Y el muchacho aprendió a leer como con 12 años, de lo que le costaba. Tienes que tener expectativas reales de tu hijo, de tu hija. Eso también tienes que hacerlo. Hay padres que se montan una película en su cabeza, ya sea por sueños frustrados o por un montón de cosas en su vida y en su infancia, que dicen, no, mi hijo tiene que ser Neymar. Neymar. Yo quiero ser el papá, como el papá de Neymar. Bueno, eso deja mucho que desear también de algunos padres. Pero que ponen a los hijos a practicar un deporte o a hacer algo en concreto con ese sueño de que sea, ¡guau!, lo máximo. Hay que ser realistas también. Dice la Biblia, no tenga ninguno más alto concepto de sí que el que debe tener. Ser realista con las posibilidades de tu hijo y de tu hija. Porque si tú llevas a tu hijo a un extremo, a tu hija a un extremo de exigencia insano, vas a crear un enfermo, un psicópata, una persona frustrada, depresiva, que se va a tener que comenzar a empastillar y que lo que va a hacer es cogerte manía como padre o madre. Entonces, padre, por eso la Biblia dice, no exasperéis. Esto toca a vosotros los padres. No exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En ese sentido, padres, hay que ser conscientes de eso. Pero hay que aprender a diferenciar entre un hijo limitado y un hijo vago. No es lo mismo. Un hijo limitado no es lo mismo que un hijo vago, que no quiera esforzarse. Y eso también, como padres, hay que ser sensatos. Y en algún momento el amor de padre o madre nos obnubila un poco. Y tenemos unas expectativas fuera de lo normal. Y es bueno que en el amor de Cristo como hermanos, o mira, profesora, hábleme del muchacho, ¿cómo usted lo ve? Hábleme de la muchacha, ¿qué expectativa usted le ve? Porque están con ellos tratando. Es bueno que usted haga eso cuando vaya a las tutorías y demás, cuando vaya a hablar de su hijo. Él es muy listo pero vago, bueno, pues lo voy a apretar. Bueno, él es muy tal pero le falta. Pues ya tiene una idea de cómo orientarse. Esto con respecto a los hijos. Hijos, usted tienen que honrar a su padre y a su madre. Hay padres que dicen, no, yo lo que quiero es que tú me des 4 nietos. Hombre, eso es una honra que también, hay padres que piden eso, es una honra un poco complicada. Pero que está ahí, oye, si tu padre te pide tal, usted cuando toque, pues ya sabe, no le lleve 4 gatos ni 4 perros, son hijos, son niños, de esos que se llevan al parque así a tomar el sol. Bien, eso también algunos padres piden ese tipo de honra. Y la Biblia dice, porque esto es justo. Es lo justo, hijos, que ustedes obedezcan a sus padres y que le honren. Si yo me estoy sacrificando por ti, levantándome temprano o pasando malas noches, etcétera, es justo, hijo, que tú me honres. Y yo quiero que tú me honres así. Esta es la responsabilidad vuestra, hijos. El padre tendrá que hacer todo, pagar la casa, la madre hacer lo que sea, buscarse la vida y darle una estabilidad a usted en su hogar, de forma tal que usted como hijo pueda desarrollarse al máximo. Hay una frase por ahí que dice que la única persona que quiere verte mejor que él o que ella es tu padre y tu madre. Una frase hecha, pero bueno, no es un versículo bíblico, ¿eh? No vayan ustedes a pensar. No es un versículo bíblico, es una frase hecha que suena por ahí. Nadie quiere verte mejor que él, o el único hombre que quiere verte por encima de él o de ella es tu padre y tu madre. Se supone que el padre y la madre, obviamente, quiere eso, lo mejor para su hijo y para su hija. Por ende, hijo o hija, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Tienes que obedecerle. Y la Biblia te dice el motivo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque eso es un mandamiento con promesa. Esto se menciona ya en los 10 mandamientos, en la ley moral de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí está hablándole claramente a los efesios, que eran judíos o gentiles. Eran gentiles los efesios, no eran judíos. Y él le está diciendo, este mandamiento con promesa no es solo para los israelitas. Él se moja, esto es una promesa de Dios. Y la Biblia tiene promesas, tiene mandamientos con promesas. Este dice es el primero. Hay más. Usted siga hurgando y buscando en la Escritura. Este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa?
para que te vaya bien. Y segundo, que seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que te vaya bien. Tu padre y tu madre saben más que tú. Hay hijos hoy en día que están menospreciando el consejo del padre y de la madre, y en Proverbios habla muchísimo acerca de eso, de hijos necios que desprecian el consejo del padre y de la madre, porque se creen que lo saben todo. Y hay una actitud y una forma curiosa que a veces yo veo que el padre o la madre le habla y dicen, ¡ah! Yo digo, ay, Dios mío, Dios nos libre de esas cosas. Y hay hijos que tienen actitudes así, y unos prontos muy malucos. No me digan nada, no me digan nada. Ya, y usted ve a veces niñitos en el supermercado haciendo unas cosas. No, que quiero este muñeco, este no sé qué. Comienzan a patear y a estrellar y ahí se transforman en el increíble mini Hulk. Y tú dices, ay Dios mío, pero ¿y esto qué es? Si esto es ahora, imagínese usted cuando coja un poco de fuerza ese muchacho. Es el primer mandamiento con promesa. Joven, para que te vaya bien. No, yo voy a honrar a mi mamá, a mi papá como me dé la gana. No, como te lo han pedido. Porque si no, no, a mi papá le gusta el helado de chocolate, pero como yo voy a comprar el que me dé la gana, se lo compro de vainilla. Es que yo no te he pedido a ti de vainilla, yo te he pedido de chocolate. Yo quiero que me honres así. Punto. Me honras como a mí me gusta, porque es para mí, no es para ti. No es tan difícil. Obviamente, padres, pónganle el listón y dicen, mira, hijo, yo quiero esto. No es tan difícil. Por ejemplo, hubo una jovencita que se graduó hace poco. Yo no la he visto por aquí. ¿Dónde? Ah, mira, esa jovencita. Venga para acá. Mira, hoy te voy a poner de modelo. Sí, ven. No sea tan vergonzosa. Si ya todo el mundo te ha visto. Ven para acá. Ven para acá. Que te voy a poner de modelo. Porque me acordé de ti en el ejemplo de esta mañana. Bien, hola. Qué vergonzosa. Toma. No te asustes, que no vas a bailar. No te preocupes. No te asustes. Bien, esa es una pregunta. ¿Te has graduado hace poco de qué? Bachillerato. ¿De? Bachillerato. Ay, que me salga ahí, como Spider-Man. Vale. ¿De? Bachillerato. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 17. No, venga. Si 17. No llores de la emoción, madre mía. 17 años. ¿Cómo pone tu título ahora? Bachillerato. Sí, pero ahora sobre ti, cuando tienes el bachillerato, pesa un prefijo. Cuando te gradúa tal, dice, ¿qué dice? Graduada en bachillerato. Y no te dice doña. Ah, sí. ¿Cómo? Doña. Con 17 años eres doña. Sí. Vale, oficialmente una vieja. Digo, perdón. Nada, venga, ves que no era tan difícil. Ya. Con 17 años se ha graduado y ya es doña. Pastor, usted. No, eso es lo que pone su título, doña. Doña. Eso es una honra para sus padres. Ya es doña, así que es lo que hay. Si no le gusta, como le decía, usted se acuesta hoy con 17, mañana amanece con 18 y ya como si va a la cárcel, de un día para otro. Es cuestión de un minuto. Gloria a Dios que aquí, gracias a Dios, nuestros jóvenes son excepcionales. Pero ya es doña, con 17 años es doña. Hombre, su abuela y la mía con 17 ya tenían 2 hijos, pero ya gracias a Dios ese tiempo ya no existe, ya pasó. Hoy en día son doñas no porque tengan hijos, sino porque tienen el bachillerato. Amén. Eso es una bendición. Es una forma de usted honrar. Es una forma de honrar a su padre y a su madre, obviamente. Pero haga caso a su padre y a su madre. Porque eso es un mandamiento con promesa, dice la Escritura, para que te vaya bien. No te puede ir bien desobedeciendo a la palabra de Dios. No te puede ir bien desobedeciendo a tu padre y a tu madre. Porque la Biblia te dice que le obedezcas obviamente en el Señor, en el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y segundo, seas de larga vida sobre la tierra. Hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas hoy en día para intentar alargar y estirar su vida. Y está muy de moda lo que es el anti-aging. Para nosotros los angloparlantes, ya ustedes saben, el anti-aging es métodos anti-edad, anti-aging de la edad, para intentar estirar y evitar el envejecimiento corporal. Y hay muchísimas cosas que están ahora de moda
Y escuché escuché a uno que hablaba que decía que dentro de 10 años se van a inventar, que siempre dicen cosas que a mí me parecen absurdas, pero bueno, yo lo digo para que lo sepan. Dentro de 10 años ya se van a inventar los métodos para que podamos vivir sanamente ciento qué sé yo cuántos años. Obviamente para que pueda pagarlos, obviamente. Porque usted siendo pobre 120 años dice, no, a mí que me maten ya, déjenme morir tranquilo. Pero la gente esta que dicen que pueden vivir muchísimos años, pero hay un experimento de uno que está haciendo, que se ha dedicado su vida a eso, pero eso no es vida. Él dice que es vida, pero eso no es vida. Y lleva una rutina de vida y que tiene, creo que ahora son, no sé si son 53 o 57 años, y tiene una edad biológica de 23 o de 20 y algo. O sea, ha retrocedido su edad biológica casi 30 años. Pero obviamente es una vida mecánica, de minutos, de horas, es una cosa que no es vida, es prácticamente una cárcel. Pero él se ha dedicado, ha entregado su cuerpo a la ciencia para eso. Y vive de eso, tiene un canal de YouTube y tal, y vive de eso. Y hay muchas cosas experimentales que la han utilizado con él. Quizá alguno de ustedes lo conozca, o no lo sé, pero bueno, ya sí, que sí lo conoce. Pero bueno, está muy de moda esto. La Biblia te da una fórmula básica: joven, hijo. Y los que no son tan jóvenes y son también hijos y tienen, gracias a Dios, sus padres vivos, te da una fórmula para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que tienes que hacer es honrar a papá y mamá y obedecerlos. En el Señor, obviamente. En el Señor. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 21, Deuteronomio, capítulo 21, Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Oiga esto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y aparte de eso es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La ley, ustedes ven que era mucho más drástica, ¿no? Gracias a Dios que estamos en una época de gracia y de misericordia. Y va, por ende, su vida a acortarse automáticamente, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, porque la sentencia sobre un hijo contumaz y rebelde que no obedece a padre y madre era cortado de su pueblo. Punto. Y habéis escuchado la frase, aquella, que el que se lleva de consejo muere de viejo. La habéis escuchado, eso no es un versículo, es un refrán. El que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Cuántas veces ustedes han visto? Yo que he conocido casos así, muchísimos, que los padres le dicen: mi hija que no salga a esta hora, que son las 10:30, que son la tal hora, que no salga, que no... Poco plum, al hospital a verle reventado. Al hijo lo mismo: hijo que no me salga, que no me ande en moto, que no me ande en esa moto, que te va a reventar el cuerpo, poco plum, reventado. ¿O no? Sean jóvenes o sean mayores ustedes, seguro que conocen un montón de casos así, montón. Hijos que cierran oído a la voz del padre y la madre y a verlo a la morgue. Punto. Así de simple. Yo podría tirarme media hora citando casos con nombres y apellidos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16.
5:16, que es el mandamiento, claramente. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pastor, pero hay hijos buenos que se mueren jóvenes. Puede haber de todo en la vida. Sujétate tú a la promesa de Dios y obedece a tu padre y a tu madre. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo muchos casos así no conozco. No, por no decirte ninguno, porque quizá podría meter la pata diciendo, yo no en ningún caso de un hijo que obedece a padre y madre y que honra a padre y madre y que se muera joven. No puedo decir eso. Puedo de entrada. Pero la Biblia es clara con respecto a esto y dice que es una promesa y no tiene que ver necesariamente con los israelitas. Porque claramente te dice aquí, para el padre y la madre que es honrado por el hijo, dice, serán prolongados tus días. Tú no sabes cuál es la medida de tus días. Quizás la medida de tus días, hijo, eran 5 años, 10 años. Sí, pero que murió con 30, pero es que su vida fue prolongada quizás 10, 20 años más o 15 años más como Ezequías. Entonces, como eso es algo que no lo sabemos tú y yo, simplemente nos sujetamos a la promesa de Dios que dice, literalmente, que al honrar a padre y madre, mis días serán prolongados, extendidos. ¿Cuánto? No lo sé. Cuando tú llegas al cielo se lo preguntas, el día que te toque ir. Pero era un hijo bueno, pastor, y murió a X edad. Sus días fueron prolongados porque la Biblia dice que es así. Punto. Eso es así. Es una promesa de Dios. Y tú y yo debemos sujetarnos a las promesas de Dios y poco más. Aunque nos parezca que esa persona es joven, su edad de morir probablemente no era esa. Porque la Biblia dice que sus días fueron prolongados. ¿Con qué edad murió Ezequías? Yo no lo sé, ahora de memoria no me acuerdo. Pero dice la Biblia que sus años se le prolongaron 15 años más. Se le sumó un porcentaje X de sus años. Y la Biblia te dice que si tú obedeces y honras a padre y madre, tus años serán prolongados sobre la tierra y te irá bien. No, pastor, eso se refiere a la vida eterna. Ahí dice sobre la tierra. La tierra es esto que pisamos. Es esto. No está hablando de la vida eterna, porque si tú dices que está hablando de la vida eterna, vas a tener que decir que sin recibir a Cristo, por portarme bien, honrar papá y mamá, yo soy salvo, y eso es mentira. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de Cristo hay salvación, no en honrar a papá y mamá. Esto no es por salvación, esto es una promesa terrenal, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es claro aquí. Y la Biblia es tajante al respecto. Pero, pastor, ¿y cuándo yo voy a dejar de ser un hijo? Porque es que mi mamá y mi papá me tienen ahí todo el rato. Te tengo una noticia buena y una mala. Sí, depende cómo tú lo veas, o las dos son buenas. Tú no vas a dejar de ser un hijo nunca. Pastor, es que esta niña, no sé qué. Yo, ¿de qué niña es que me habla? La niña, ¿y de qué niña? Pero si tiene 34 años, ¿cómo que niña? Madre mía, que hablándome de una niña, y yo en mi cabeza, ¿de qué niña me está hablando? Esta hermana es la niña, y que mi niña. Cuando 34, pero ¿y qué niña? Sí, es una vieja ya, un viejo. Pero para el padre siempre y para la madre, aunque tengan 50, 60, 1000, será un niño, una niña siempre. Eso es así. Aunque yo creo que ya cuando tienen hijos ya dejan de ser niños, ya cuando son abuelos, ¿no? Dejan de ser su niño, ya el niño es el nieto. Eso pienso yo, ahora que me venga a la mente. Pero mientras estén ahí, siempre va a ser su niño, mi niño. Y aún a veces con hijos siguen siendo niños, su niño. ¿Cuándo, pastor, yo voy a dejar? En el 5:31 te dice cuándo. Capítulo 5, versículo 31 dice, por esto dejará el hombre, ¿quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Cuando tú formes tu propia familia, entonces ya tú podrás poner tus normas. Ya vimos hace unos días cuánto costaba más o menos el tema de formalizar una vida. Hoy en día en nuestro tiempo. Mientras tanto, hijo, varón,
hija, hembra, me voy a dar un trago, en la selva de tu casa, esto de manera metafórica, solo hay un león y una leona. Tú eres un cachorro. Cuando tú quieras ser león o leona, te montas tu propia selva. En casa se hace lo que dice papá y lo que dice mamá. Y si no te gusta, te aguantas, porque tú eres un cachorro o una cachorra. Yo he visto hijos en la casa que mandan más que los papás. Yo digo, pero ¿y qué relajo es este? Entonces yo tengo que pagar la luz, la casa, no sé qué, no sé cuál, el coche y todo. Y encima recibí órdenes de mi hijo. Ustedes padres, a veces es que yo digo, esto no puede ser. ¿Qué padres son estos? Estos no son leones, estos son, ¿qué? Cebras, vamos, son cebras. No, no, porque es que usted, padre, ha cedido el terreno a los cachorros. Usted es un cachorro o una cachorra, hijo, hija. Usted no manda en casa. Cuando usted quiera mandar, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted se monta a su selva para que usted sea león y para que usted vea lo que cuesta ese león. Que ese león no es gratis. Te coge los chicos, ya, a una cachorra por ahí, por el cuello y se la lleva. Ya, vamos a montar aquí una selva. Gloria a Dios. Y a tener sus hijos y a familia. Pero eso no quiere decir que padre y madre le doy una patada y me desentiendo de ellos. Que no me importan. No, no es eso. Pero ya usted es león y tiene una responsabilidad y tiene su selva. Para usted ser león, tiene que tener su selva. Esto es así. Mientras tanto, cachorro, cachorra, a obedecer y a honrar a papá y a mamá. Sin chulearse, sin sacar pechito, que usted no manda. Así de simple. Usted no manda, no da leyes. Y esto para los hijos, para que lo sepan. Y los hijos que ya están grandes, que se ven 4 pelos en el pecho y comienzan, me voy a quitar aquí, a golpearse como King Kong. ¿Cómo? 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 Esto lo he visto yo. Como ya han visto que en estatura han superado a papá o a mamá, comienzan a inflarse como... Mi tía, por ejemplo, decía, para yo ponerlo a mi nivel, le doy un palo en la rodilla para que caiga. Y ahora está más bajito. Y ahora le termino de remar. Mi tía era muy terrible. Era muy machacona. Los hijos no se atrevieron nunca a decir mu. No se atrevieron a decir mu. Y usted ve chicas. No, o sea, mamá, esto está horroroso. Esta cortina, esto es una... ¿Cuánto tú has pagado por esa cortina? Tú no pones €1 en la casa y estás exigiendo cortinitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hijos? Usted no manda, usted es cachorro, cachorra, se aguanta. Aquí hay un león y una leona, punto. Cuando usted quiera ser león o leona, móntese su selva. Si no, usted me llega aquí a la hora que le dije yo. Y si no le gusta, se lo traga igual. Punto. ¿Alguna sugerencia, objeción? Sí, se calla igualmente. Así es. Usted es hijo y obedece. Punto. Y me honra. Porque estas son mi casa y mis normas. Punto. Ahora, yo en rebeldía, pues me voy de aquí y me voy a montar mi chiringo y me voy a una habitación con unos colegas. Eso es rebeldía. Y eso no es de Dios. Cuando usted sale de su casa, de papá y mamá, es casado, casada. Para montar un hogar. Ahora, hay gente que estudia afuera, excepciones. Hombre, si usted está estudiando en otro país, ¿qué va a hacer? Se tendrá que ir a vivir solo, no queda de otra. Pero no en rebeldía con papá y mamá. No, es que yo quiero vivir solo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer tú solo? ¿No quieres vigilancia? ¿No quieres supervisión? Es que yo no quiero que me manden ni que nadie me diga ¿Cómo? Eso es un motivo para tú romper el vínculo de papá y mamá. De romper ese hogar, entre comillas. No es un motivo correcto. Ojo que ahí hay una raíz de amargura y de rebeldía.
Igual la chica que no, me quiero vivir sola con mis amigas, y hacer mi vida ya, yo quiero hacer mi vida. Y luego llamando a papá o mamá, mamá, mándame 50. ¿Pero qué es esto? ¿Qué independencia es esta? ¿Para estar sacándome el dinero y viviendo fuera? No. No es lo que la Biblia te manda. La chica que sale de su casa, que está estudiando fuera, en otra ciudad, en otro país, el chico se entiende, o que tenía un trabajo, conseguí un trabajo en Málaga. Hombre, no te queda de otra, te tienes que ir allí, ya te has independizado por una circunstancia laboral. Es entendible. Pero porque sí, porque no. Porque es que me tienen aburrido, porque me machacan. Es que sí. Usted se tiene que sujetar, dice la Biblia. Hijo, hija, usted tiene que sujetarse a su papá y a su mamá. Y cuando usted formalice un hogar, una familia, entonces usted sale. No es vivir solo para usted ir a su aire y hacer lo que me dé la gana. Porque es una pesada. Es que son unos pesados. He oído hijos diciendo eso de sus padres. Es que me tenéis cansado, Ahí hay un problema en ese corazón. Hay un problema que hay que tratar. El primer mandamiento con promesa, hijo, es honra a padre y a tu madre para que te vaya bien. Porque cuando tú actúas en rebeldía no te va a ir bien. Y tus días, aún así dice la Escritura, serán acortados. Porque cuando tú sales de la cobertura de papá y mamá, hay muchas cosas que otros no te van a decir o que te van a celebrar, que papá y mamá te van a decir, hijo, por ahí no. Y cuando tú te vas por donde papá y mamá te han dicho que no, o cuando tú no has pedido consejo, prepárate que las consecuencias suelen ser nefastas. ¿Quieres ser león? Monta tu propia selva. De momento, sujeto a papá y mamá. Porque dice la Escritura, esto es justo, eso es lo justo. Tengo un paisano, ustedes saben que obviamente lo que se recomienda a una madre cuando da a luz es que dé el pecho a sus hijos, a su hijo. Pero no todas las madres tienen esa capacidad y a veces hay que comprar lo que llaman la leche maternizada, que son a veces unas formulitas y unos botecitos pequeños. Ustedes que ya hace tiempo que pasaron la fase de bebés, los hermanos que tienen niños pequeños quizás ya están más habituados, pero hay unos botecitos de la llamada leche maternizada aquella, en mi país eso es caro. Aquí yo creo que también es un poquito caro, pero esas cositas había que comprar botecitos. Y si el niño o la niña te sale en tragón, se mete 4, 5, 6 botecitos de eso al día. Y eso es un dinero. Y este paisano mío lo que hacía era que en las cajas lo iba todos los botecitos almacenando, porque su mujer pues no producía suficiente leche materna y tenía que comprar esta leche maternizada, etc. Y este niño era muy tragón, obviamente. Y él guardó en cajas, hizo en un rincón de la casa, eso en Estados Unidos, como tienen casas muy grandes, un rincón así lleno de todos esos botecitos. Le hacía la foto y las colgaba en el Facebook. Le dice, desde que crezca ya verá cómo se lo voy a cobrar todo. No es justo, hijo, que tu padre o tu madre se hayan tenido que partir el lomo haciendo horas extras para comprarte leche, pañales, cuidarte, atenderte, comprarte ropa, hacer todo lo que implica un hijo alto, grande, fuerte, hermoso, precioso, y que ahora tú no estés dispuesto a obedecerle. Tú no has hecho mérito para ser un león en tu casa. Tú eres un cachorro y te estás tranquilo. Eres una cachorra y te estás tranquilito. Papá y mamá hay que honrarle y respetarle. A papá y mamá, como dice la Escritura, se le obedece. Porque esa es la clave para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así te evitas mucho dinero de anti-aging de estos, que está de moda y que cobra muchísimo. Pero ahora padres, va a los padres. Tienes que conocer la autoridad que te da la palabra de Dios. La autoridad que te da la palabra de Dios, obviamente no es una autoridad para pisotear, ni para machacar, ni para destruir a tu hijo. La autoridad que te da la Escritura no es para que tú cojas a tu hijo y lo tengas minimizado y de todas las maneras posibles, por así decirlo, destruido y pisoteado. Usted se calla. No es necesario. Y mire, no me respire. He conocido padres y madres muy castrantes. Hijos ya grandes y todo, y tú dices, pues este muchacho, esta muchacha lo tienen como si fuera un bebé.
déjalo que vuele. Hay padres que son agotadores. Como hemos dicho anteriormente, hay padres que no entienden el nivel de sus hijos también y le ponen unas exigencias, no, que tú tienes que ser Usain Bolt. Dice, hombre, no me digas eso, ¿qué pasa? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hoy en día en España, yo trabajé durante años en una residencia de ancianos y es parte de la tristeza que se ve hoy en estos asilos, en estos sitios, señores y señoras mayores que no los va a visitar nadie. Nadie. Y hay algunos que como no han repartido la herencia todavía, se le va a visitar 2 veces al año. El día de su cumpleaños y el día del padre o de la madre. Nada más. Y yo trabajé en las residencias de ancianos y lo veía. Punto. Y a veces yo tenía que llamar y dar la mala noticia, la triste noticia de que había fallecido el padre o la madre de suyo. Ah, bueno, pues nada, qué pena. ¿Le dio tiempo? Bueno, pues nada, ya leeremos el testamento y ya tal. Gracias, doctor, no hay ningún problema. Que se te acaba de morir tu papá o tu mamá, no sé. Esperaba algo más. Padres, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no destrocéis, no machaquéis, no frustréis en demasía a vuestros hijos. La Biblia te dice, criadlos obviamente en disciplina y en amonestación, pero dice del Señor. Si tú, padre o madre, no estás sujeto al Señor, la disciplina y la amonestación que vas a aplicar probablemente no va a ser conforme a la de Dios. Y eso te va a traer problemas. Dijimos cuál era el orden, ¿no? La cabeza del hogar es Cristo. Si Cristo no es la cabeza de papá y de mamá, si los hijos no ven que mamá está sujeta y que padre también está sujeto a Cristo y viceversa, los hijos, como son a veces más astutos de la cuenta, fíjate que a veces le piden a papá una cosa y también se la piden a mamá. Y el que me diga que sí, por ahí me voy. No le dicen al uno o al otro, sino que van a los dos a ver cuál de los dos le dice lo que ellos quieren oír. Ojo con esto, hijos, no seáis tan listos. Tampoco se pasen. Pero padres, no sean tan ingenuos para algunas cosas. La Biblia te dice que tú tienes que estar sujeto al Señor para poder criar y disciplinar de una manera adecuada a tus hijos. Y esa es la responsabilidad de padre y por eso hemos dicho que si usted quiere ser león, lo primero que usted tiene que sujetarse a aquel que es la cabeza. Porque si usted no está firme en el Señor, ¿qué podemos esperar de la disciplina y de las amonestaciones que usted va a aplicar? ¿Están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Están aplicadas de la forma correcta según la presenta la Escritura? Si tu vida no está siendo regida por la Escritura, ¿de dónde sacas tú la conclusión que tu disciplina y tu amonestación sí lo van a hacer? Entonces, padre y madre, tener hijos es una bendición, pero es una gran responsabilidad. Porque tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo. En los caminos de Dios, primeramente, tienes que ser el ejemplo. Obviamente hablo a padres cristianos. Y si tú no eres el ejemplo, tus hijos no son ciegos, tus hijos lo ven. Y cuando tú eres padre y ya comienzas a tener hijos en una edad X, hay muchas cosas de las cuales tienes que comenzar a abstenerte. Como decía un refrán por ahí, tienes que recogerte de algunas cosas. Ya no tienes 15 años, ya no tienes 18, 17, no tienes 20, tienes que recogerte. No solo por la edad, sino por testimonio con tus hijos, porque obviamente conozco gente que ahora en una edad más madura están mejor que cuando eran jóvenes o adolescentes en muchos aspectos físicos. Pero por respeto también a tus hijos y por testimonio tienes que controlar ciertas cosas. Porque tus hijos están ahí y necesitan esa guía tuya. Y necesitan ver eso. Pero tú tienes que estar sujeto o sujeta al Señor. Porque esa disciplina que tú tienes que aplicar, obviamente la tienes que aplicar. Un hijo sin disciplina es un bastardo. Ustedes, como hemos mencionado, hijos o hijas que han sido criados de una manera indisciplinada, son los adultos de hoy en día que encontramos que dicen que tienen derecho a una vivienda. Y por eso yo veo una vivienda vacía y me meto. ¿Por qué? Pues porque yo tengo derecho.
pero hay que pagarla. No, yo, ¿por qué? ¿A pagarla por qué? Yo tengo derecho a una vivienda. Pero no sé, tu abuelo pagó la vivienda 40 años y tu padre 30 años. No, pero yo no quiero pagar, yo tengo derecho. Lo habéis escuchado esta teoría, ¿no? De gente que quiere, ocupas, meterse en las casas. ¿Esa casa de quién es? Yo no está Pepe ahí, pues me meto. Esos muchachos no han sido criados en disciplina. Esos hombres o mujeres no han sido criados en disciplina. Y mucho menos del Señor, obviamente. Tu padre tienes que criar a tus hijos de una manera disciplinada. Tienen que aprender disciplina. Que esos son los que no duran ni una semana en los trabajos. Que tiene que no, que mi jefe me dijo que tengo que llegar a las 8. Es que no, eso para mí es muy pesado. A mí que me den una paguita o el paro o lo que sea y no, a mí que me dejen tranquilo a mi aire. Eso no es disciplina, padre. Hijo, tu padre tiene que ponerte normas para que tú aprendas a vivir en disciplina. Porque si tú no aprendes a vivir en disciplina, tú vas a ser un adulto problemático que te van a coser a palo la policía. Aquí en España son muy benignos, en mi país te dan tiros, no palos. Pero bueno, la policía aquí es muy educada. O algún empujoncito te dan aquí en España. Pero en mi país dan tiros. La poli da tiros, literalmente. Son baratos los plomos allí. Pero bueno, en vuestros países supongo que también dan tiros. Padre, tú tienes que aplicar la disciplina a tus hijos. Hijo, las cosas que hacen tus padres hoy en día quizás no las entienden. Te parecen estrictas o te parecen que se pasan de la raya, de disciplinados. Pero es por tu bien. Es por tu bien. Porque si tú te crías sin disciplina, si no llegas a ser un adulto disciplinado, no te va a ir bien. Y por ende tampoco vas a tener una larga vida sobre la tierra. Fíjate que aún lo que te dice el médico hoy en día, en la lista de la dieta o de lo que sea que te ponga, o las pastillas te las tienes que tomar 3 veces al día, es que tienes que ser disciplinado hasta para eso. Hasta para eso tienes que ser disciplinado. Yo conozco gente que le ponen las pastillas 3 veces al día, como los antibióticos. Ay, es que se me olvidó. Pero es que si no te lo bebes te va a morir. Ya. Dice, no, que se muera. Esto no puede ser. No puede ser. Es que no te puedes beber una pastillita 3 veces. Ay, es que se me olvidó. Es que me eché la siesta y se me ha pasado. Hombre, se te ha pasado 4 veces en una semana 4 veces. Ya usted sabe, es que uno... Eso no es disciplina. Eso no es disciplina. Cuando tu padre te pone normas concretas, es porque el mundo en el que vivimos se mueve de una manera disciplinada. Padre tiene que tener con tu hijo disciplina. Hijo, aunque no te guste, tienes que acatar y sujetarte a la disciplina. Obviamente, disciplina y amonestación en el Señor. Padres, hay una gran responsabilidad de ser luz y sal, pero primeramente a tus hijos. Y esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Esa es la responsabilidad esencial y principal, porque yo tengo que amonestarlos y criarlos en la disciplina del Señor. Pero si mi vida no refleja ninguna disciplina, si el primer indisciplinado con el Señor soy yo, ¿qué voy a exigir a mi hijo? ¿Qué voy a exigir a mi hija? Y como padres tenemos que arrepentirnos de eso, de que muchas veces no estamos ni comprometidos ni disciplinados con las cosas de Dios, ni con nuestra vida en general en muchos aspectos, pero queremos exigirle eso a nuestros hijos. Queremos exigirle eso a nuestros hijos. Y ahí estamos fallando, porque no estamos siendo disciplinados nosotros. Usted no puede dar lo que no tiene, ni debe exigir lo que usted no cumple. Padres, tenemos una gran responsabilidad en ser disciplinados con las cosas de Dios. E hijos, tenéis la obligación de obedecer y honrar a vuestros padres. Que el Señor nos ayude, hermanos, con su palabra, a cumplir con sus propósitos. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a poder vivir en ti, en tu voluntad, a poder vivir, Señor, en tu gracia y en tus caminos. Padre, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Reconocemos como padres y también como hijos que hemos fallado, Señor, en muchos aspectos, en muchas áreas.
Perdónanos, Señor. Y danos también tú, por tu misericordia, la sabiduría para reconducir las circunstancias en las cuales hemos fallado. Lo que ha pasado y ya no podemos cambiarlo, pero te pedimos que a partir de hoy, Señor, nuestros corazones sean tocados y movidos para cumplir tus propósitos y hacer tu voluntad. Que podamos dar un buen testimonio ante tu presencia, ante los hombres. Y te pido de una manera especial por aquellos hijos que tienen padres inconversos. Que tú les des paciencia, que les des fortaleza, que les ayudes, Señor, a estar sujetos en medio de las dificultades que sabemos que presentan. A los padres, Señor, también que estamos aquí, te pedimos que nos des la sabiduría para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Como hijos te pedimos también, Señor, que nos ayudes a honrar al Padre y a la Madre y a obedecerles, porque esto es lo justo. Que podamos actuar y obrar en justicia y descansar, Señor, en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy, como sabéis, es primer domingo